Seguramente la semana pasada se toparon en las redes sociales al nuevo Lord del momento, al dichoso Lord Café o Lord Pocos Huevos. No me voy a bajar. Y claro, el tema se volvió tendencia, como ha pasado con otros tantos lords y ladies a los que vemos discutiendo o peleándose en la calle, o en el transporte, o en una tienda, o en un restaurante, como si esto fuera la ciudad de la furia. Todo con un común denominador: la total falta de respeto al prójimo, incluso si se trata de un policía. Pero nada de esto es un chiste. Al contrario, son botones de muestra de una situación mucho más grave. Un problema que está ahí frente a todos, del que poco hablamos y en el que podría estar el origen de la crisis de violencia y de impunidad que hoy padecemos. Me refiero a nuestro sistema de justicia cotidiana, o más bien, de injusticia cotidiana. Yo soy Arturo Ángel y esto es ¿Cuál es la nota? Un espacio donde hablamos de datos, de hechos y a veces también de derechos. Antes que nada, un aviso. Los datos que voy a mencionar los encuentran mucho más detallados en el reportaje Justicia Cotidiana, Ciudadanos y Defensos en el día a día. Se trata de una amplia investigación periodística publicada en 5 partes en el portal Animal Político la semana pasada. Aquí en el video pondremos un link para que puedan llegar fácilmente a este reportaje. ¿A qué nos referimos con justicia cotidiana? Pues no es otra cosa que el sistema responsable de atender y de resolver, o eso se supone, los problemas cotidianos con posibles consecuencias legales que tenemos todos los mexicanos. Ojo, no se trata de delitos, sino de problemas muchísimo más frecuentes y en muchos casos bastante graves. Si no me creen, chequen estos datos de la organización World Justice Project y del propio INEGI. Resulta que 1 de cada 2 mexicanos ha padecido al menos un conflicto cotidiano. O sea, más de la mitad de los 110 millones de personas que vivimos en este país. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes? Estos problemas no son una cosa menor. De acuerdo con el INEGI, en el 57% de los conflictos hay groserías o insultos, y cerca del 10% de los casos termina en agresiones físicas. Además, en el 40% de estos conflictos, las personas encuestadas reportaron que terminaron padeciendo un impacto negativo, ya sea en su salud, en su familia o en su economía. Entonces, tenemos problemas cotidianos que padecemos casi todos y que incluso pueden derivar en situaciones graves. Uno esperaría que atenderlos fuera la prioridad del sistema de justicia, que a ellos se destinara la mayor parte de los recursos. Bueno, pues ¿qué creen? Que no. De hecho, contra toda lógica, es exactamente al revés. Y es que, por ejemplo, en México, como en muchos países, hay 2 sistemas de justicia: el federal y el local, que es el de los estados. En Argentina o Brasil, para no irnos más lejos, destinan el triple del presupuesto a su justicia local, porque saben que ahí es donde están la mayoría de los casos cotidianos. Pero en México no, a la inversa. Se asigna el doble del presupuesto a la justicia federal que a la justicia local, pese a que es la responsable de atender una mayor parte de los problemas. Esto no tiene lógica ni con la realidad. Y es que, por ejemplo, en 2018 llegaron a los juzgados federales 583,000 casos, mientras que a los juzgados locales 4 veces más casos, 2,126,000 juicios iniciados. Y sin embargo, México le asigna a la justicia federal en ese mismo año 57,000 millones y a la justicia local solo 35,000. Si sacamos un promedio, esto sería como 98,000 pesos por cada juicio federal y apenas 16,000 pesos por juicio local. Si nos quedamos solo con los juicios locales, también hay una distribución ilógica de los recursos, pues se privilegia el aparato penal, que es el de los delitos, pese a que tiene mucho menos carga de trabajo que, por ejemplo, el sistema de justicia familiar. Va un dato que lo ejemplifica.
Resulta que casi el 40% de los 2 millones de juicios locales que se abrieron en 2018 son familiares. Dicho de otra forma, 4 de cada 10 juicios abiertos son juicios familiares. Pero resulta que de los más de 4,000 jueces locales que hay en México, solo 12% son familiares. En cambio, tenemos que aún y cuando solo el 7% de los juicios que se inician son penales, 1 de cada 5 juzgados en México son justamente juzgados penales. ¿Esto qué significa? Que si repartiéramos hipotéticamente los casos en el país entre todos los jueces, a cada juez penal le tocarían en promedio 190 casos. Una cifra alta, pero nada que ver con los más de 1,600 juicios que tendría encima un juez familiar. Así como esperamos una justicia de calidad. Y podemos seguir hablando de presupuesto y salarios, pero hay mucho más que eso. Tenemos abusos, tenemos corrupción, tenemos un fraude a la ley literalmente. En la justicia laboral, por ejemplo, ¿sabían que la ley dice que un juicio laboral en promedio debe resolverse en 105 días? O sea, en menos de 4 meses. La realidad es que si a ustedes les va bien, pueden resolver su juicio en unos 3 años. Y esos son los rápidos. Hay otros que toman 5, 10 o hasta 15 años para llegar a la sentencia. Y ahí no termina. Si les dan la razón y les tienen que pagar, suerte con eso. Porque si la empresa se niega, ustedes tienen que averiguar sus cuentas o sus propiedades para que se las embarguen. Y la justicia familiar es una jungla. Pese a que más del 60% de las personas que demandan son mujeres, la perspectiva de género es nula. Los sistemas además ni se comunican. Hay personas que pueden iniciar juicios de divorcio o de pensión alimenticia en varios estados y ni quien se dé por enterado. Y de la justicia que debe hacerse cargo de los conflictos vecinales y comunitarios ni hablemos. En muchos casos no existe. Y no lo digo en sentido figurado. Resulta que en 1 de cada 5 municipios en México no hay jueces cívicos. Ni uno. Mientras tanto, la tercera parte de los municipios en nuestro país tienen menos de 10 policías. Y hay literalmente 208 municipios que registran 0 policías. De entrada hay que voltear a ver a la justicia cotidiana. Y es que por años los gobiernos, la gente y los periodistas nos hemos concentrado en lo penal. Tenemos metida la idea de que hacer justicia es que alguien esté en la cárcel y ya. Pero la mayoría de nuestros problemas ni siquiera pasan por ahí. El tema está antes, donde las cosas se descomponen. En ese sentido, hay 2 acciones en donde valdría la pena comenzar a exigir resultados. La primera es que se promulguen una serie de leyes pendientes sobre justicia cotidiana, como un código familiar único en el país y una ley general de justicia cívica, que ayudarán a homologar procedimientos y poner orden a los sistemas. El Congreso debió haberlas promulgado desde principios de 2018, porque así lo ordenaba una reforma constitucional, pero hasta ahora no ha sucedido. Y la otra es que realmente se materialice el llamado Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica que nos han prometido, que en efecto apuesta por profesionalizar a los policías y por crear un sistema de juzgados cívicos en todo el país. Pero necesita dinero, al menos 40,000 millones de pesos, que se habían acordado que se tomarían del fondo para los municipios en 2020, pero no quedó así en el presupuesto. Hay que insistir en que esto se haga. Y con esto concluimos esta edición de ¿Cuál es la nota? Recuerden compartir el video si les gustó y dejar sus comentarios y sus críticas, así como propuestas de temas que quieran que tratemos en este espacio. Hasta la próxima.